No me digas que nunca habías venido, dijo Roberto mientras terminaba de masticar su último trozo de pan francés. De verdad, conocí el lugar, pero jamás había entrado. La comida es muy buena, le respondí. Era mi cumpleaños número 22. Roberto y Javier, mis dos mejores amigos, me llevaron a cenar a un pequeño restaurante llamado Los Cuervos, uno de esos lugares típicos que llevan como 100 años existiendo, donde hay muchos objetos antiguos, como máquinas registradoras y afiches de películas clásicas. Esos lugares donde se respira un ambiente familiar y agradable. Las paredes eran de color rojo escarlata, pero apenas si podía vérseles el color, pues estaban llenas de viejas fotografías que databan desde los tiempos de la Revolución hasta mediados de los años 80. Los Cuervos era sin duda una verdadera cápsula de tiempo que guardaba muchos de los momentos más importantes de la historia de Corintia, esta bella ciudad a la que llegué hace un par de años para estudiar la universidad. Al final de la cena, mis amigos y yo decidimos recorrer un poco el lugar y mirar las fotografías más de cerca. Había algunas muy interesantes y otras completamente intrascendentes, aunque de igual forma reflejaban a su manera la época a la cual representaban. Yo me encontraba viendo el retrato de una familia muy numerosa, posando frente al ayuntamiento durante su segunda remodelación en 1914, cuando Roberto alzó la voz repentinamente desde el otro lado del restaurante. «¡Tienes que ver esto!», gritó agitando los brazos mientras era interrumpido por uno de los meseros, quien amablemente le pidió guardar silencio y le quitó de la boca el cigarrillo que acababa de encender, mostrándole el letrero de no fumar, que se encontraba clavado a la pared a unos centímetros de él. Caminé deprisa entre las mesas y llegué rápidamente hasta donde estaba Roberto. Él me miró y con una gran sonrisa apuntó hacia una de las fotografías que se encontraba a su derecha. «Dime a quién se parece», me dijo entusiasmado. Giré la mirada y observé la imagen con curiosidad, creyendo que me encontraría con algún parecido gracioso, entre alguien de los años 60 con su peinado enmarañado y alguno de los maestros de la universidad con sus peluquines baratos. Pero no fue así. Lo que vi fue una simple fotografía de tres hombres de pie frente a lo que parecía ser la misma pared del restaurante. Los tres sonreían ante la cámara, nada especial, excepto que el hombre de en medio era idéntico a mí. Y cuando digo idéntico, siento que me quedo corto. Me refiero a que era exactamente igual a mí. Tenía el mismo lunar en la barbilla, la misma sonrisa que yo. Incluso se paraba de la misma forma, y su ropa, aunque pasada de moda, tenía un estilo muy similar a la mía. Yo me quedé en silencio, observando los ojos de aquel hombre en la imagen. Estaba atónito. Era impresionante. Había visto a personas parecidas a mí, pero esto era ridículo. Ese hombre, quien quiera que fuere, era mi doble exacto. El mesero nos interrumpió para darnos la cuenta. Javier se acercó para pedirle que nos tomara una fotografía y que la colgara en la pared como regalo de cumpleaños para mí. El mesero accedió, pues es política de Los Cuervos que todo aquel que quiera unirse a la pared de las fotografías lo puede hacer. Así que mis dos amigos se colocaron junto a mí y el mesero nos fotografió sonriendo. Dijo que iban a sustituir la vieja fotografía en la pared por la nuestra, pues la política del restaurante había hecho que la pared quedara repleta y que ya no quedara espacio para una sola foto más. Javier y Roberto pagaron la cuenta. Yo solo me quedé callado. Aún estaba impresionado por lo que acababa de ver. Salimos del restaurante, y aquello no tuvo mayor importancia por el resto de la tarde. Simplemente se quedó como una anécdota curiosa. Pero para mí fue muy difícil quitarme de la mente aquella misteriosa imagen. No me sentía tranquilo sin saber quién era aquel hombre de la fotografía. Tenía muchas preguntas y teorías sobre aquel retrato. Podría tratarse de algún familiar lejano, tal vez mi abuelo incluso, pues siempre me dijeron que era idéntico a él. Yo había estudiado periodismo y como buen periodista, no pude quedarme con la duda por mucho tiempo. Temía que al reemplazar la fotografía con la nuestra, podrían tirar la otra a la basura, y con ella se irían las respuestas que estaba buscando. Así que el día siguiente fui de nuevo al restaurante y me entrevisté con el señor Héctor Landeros Jr., el hijo del dueño original y fundador de Los Cuervos. El hombre tenía ya 98 años y estaba completamente sordo. Su padre había fundado el restaurante en 1917 con tan solo 20 años de edad
y la ayuda de un pequeño préstamo bancario. Poco a poco su local fue ganando fama y el cariño de la gente, por su buena comida, por supuesto, el buen servicio y sobre todo las características paredes tapizadas de fotos antiguas. «¡Pase usted!», me gritó el anciano desde su escritorio, entrelazando sus manos al más puro estilo de Don Corleone. El hombre se veía realmente viejo, pero muy lúcido, pues a pesar de su problema de sordera, seguía siendo el administrador del lugar. Lo saludé cordialmente, estreché su mano, me presenté como periodista, y casi tuve que gritarle al oído para que pudiera entender mis preguntas. Le expliqué mi situación, y le pregunté acerca de la fotografía que habían quitado de la pared para colocar la nuestra. También le pregunté si sabía algo de las personas que aparecían en ella. El viejo tenía una excelente memoria, era casi como una computadora, pero no podía recordar el nombre de aquellas personas, lo cual sería mucho pedir. Solo sabía que eran estudiantes y que venían mucho al restaurante entre 1965 y 1966. Fuera de eso, que ya era mucho, no recordaba más. Le pedí que me prestara la imagen para escanearla y poder analizarla con mayor detenimiento. El anciano decidió regalármela, pues según dijo, de todas formas pensaban tirarla a la basura. Pasé toda la noche revisando aquella vieja fotografía en mi computadora, y solo pude encontrar 2 pistas. Eran detalles muy pequeños, pero hicieron que se me helara la sangre. La primera de ellas la descubrí al poner atención en la mesa que se encontraba detrás de los 3 hombres de la foto. Podía verse con mucha claridad, tanta que me sentí como un verdadero idiota por no haberlo visto antes. Encima de la mesa, junto a 3 botellas de refresco y un servilletero metálico, había un pastel de cumpleaños. Lo impactante para mí fue que el pastel tenía exactamente 22 velitas encendidas. Exactamente 22. Ni una más, ni una menos. Estoy completamente seguro. Las habré contado por lo menos unas 100 veces. La fotografía era sin dudas una celebración de cumpleaños. El cumpleaños 22 de alguien. ¿Acaso se trataba del cumpleaños del hombre que era idéntico a mí? Aún no lo sabía, pero estaba dispuesto a averiguarlo. La segunda pista fue menos impactante, pero mucho más útil, pues pude notar que el hombre en la foto llevaba en su mano derecha algo que para mí era inconfundible, un anillo de graduación, pero no cualquier anillo. Era el anillo de la Universidad de Corintia, el que le otorga desde hace más de 100 años a los graduados en la carrera de periodismo. El anillo en cuestión era de estilo francés y llevaba grabada una pluma de ganso junto al año de graduación del estudiante. En este caso tenía grabado el año de 1966. El hombre era periodista igual que yo, y para este punto, mis manos estaban heladas y temblaban tanto que me costaba mucho trabajo seguir moviendo el cursor de mi computadora. Bebí más de 10 tazas de café aquella noche, pero no fue suficiente y tuve que ir un par de veces a la alacena por un poco de vodka. No dormí ni por un segundo, pero no quería hacerlo. Estaba emocionado, intrigado, y debo aceptar que un poco asustado, aunque satisfecho también por el curso que estaba tomando mi investigación. Sabía exactamente lo que debía hacer, sabía muy bien cuál era el siguiente paso. Debía ir a mi alma mater, a la Universidad de Corintia, para revisar el anuario del 66 y encontrar ahí a mi doppelganger. Eran las 5:30 de la mañana cuando llegué. Con el permiso de un somnoliento rector, logré tener acceso a los archivos de la institución. Le expliqué que estaba en medio de una gran investigación y con gusto aceptó ayudar a quien fue el alumno más destacado de la última generación. Busqué durante casi una hora entre cajas y cajas con copias de anuarios, hasta que finalmente pude encontrar el único que me interesaba, el anuario del 66. Revisé cuidadosamente cada fotografía. Página tras página miraba rostros jóvenes y soñadores, de personas que actualmente eran ya unos ancianos. Pensaba en lo rápido que pasaban los años, y en cómo el tiempo es totalmente imparcial e irreversible. Me perdía en mis pensamientos, tal vez por el hecho de haber pasado la noche entera sin dormir. Me estaba distrayendo con facilidad, así que cada cierto tiempo volvía a un par de páginas atrás, para mirar de nuevo las fotografías que ya había visto, pero a las cuales no había prestado atención. En la página 22 lo encontré.
Era él. El tipo era igual a mí. Era mi gemelo de otro tiempo. Por fin mi mente pudo darle un nombre a aquel rostro idéntico al mío. Al ver la fotografía del anuario, me convencí de que su parecido conmigo no era cuestión de perspectiva, ni de la disposición de la luz o el enfoque de la cámara. Nada de eso. Ese chico simple y sencillamente era igual a mí. Al leer su pequeña ficha biográfica, mi cerebro casi estalla dentro de mi cabeza. Se llamaba Eric Estrada, un nombre que no se parece nada al mío, Rafael Mendieta. Pero eso era lo único que difería. Nació el 18 de noviembre de 1944 y yo el 18 de noviembre del 94. Su escritor favorito era Edgar Allan Poe y al pie de su fotografía tenía la frase "Eso es todo y nada más", la misma que yo había elegido para mi anuario, pues se trataba de mi poema favorito de Poe, El Cuervo. Se había mudado a esta ciudad para estudiar periodismo, tal y como lo hice yo. Fue nombrado el estudiante más destacado de su generación y se había graduado con honores, igual que yo. No sabía qué pensar al respecto. Este chico no solo se parecía a mí, sino que toda su vida, o más bien mi vida, parecía ser un reflejo de la suya. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Esa sensación de pérdida, de vacío. Te sientes hueco, como si toda tu existencia no tuviera importancia, como si perdieras tu identidad y tu libre albedrío, pues la sensación de que tu vida ha sido vivida por alguien más, eso es lo más aterrador que he sentido. A esas alturas, hablar de coincidencias habría sido la mayor estupidez del universo. En el archivo de la universidad busqué más documentos acerca de Eric. Me encontré con la dirección donde vivía. Mis ojos casi salieron de sus órbitas cuando lo leí. Eric vivía en el departamento número 12 del edificio Noriega, sobre la calle 7, frente al Parque de los Héroes. Ese lugar es donde vivo actualmente. Para este punto, la emoción que sentía había sido reemplazada lentamente por un tortuoso y sofocante terror. Algo que no puedo explicar. Una especie de alerta en mi cerebro. Un sexto sentido que me ordenaba dejarlo todo y no seguir investigando. Pero ya era muy tarde. Había llegado demasiado lejos. Necesitaba saber la verdad detrás de todo esto. Averiguar qué había sido de Eric Estrada. En caso de que siguiera vivo, seguía viviendo en esta ciudad. Y si había muerto, necesitaba saber exactamente cuándo, cómo y por qué. De verdad necesitaba saberlo, aun estando consciente de que la respuesta, más que tranquilizarme, seguramente acabaría con lo poco que me quedaba de cordura. Ya era casi mediodía cuando regresé a mi departamento. El departamento de Eric, más bien. Mi mente estaba hiperactiva. Me aterraba pensar que cada lugar donde pisaba había sido pisado por él exactamente de la misma forma. Que cada respiración, cada parpadeo y cada latido de mi corazón era exactamente igual. Era parte de un guión, algo a lo que mi vida se apega y no puede despegarse. Inútilmente trataba de cambiar las cosas como quien sufre un déjà vu y mueve los brazos o camina erráticamente para tratar de cambiarlo. Pero de pronto esa acción repentina y supuestamente inesperada se convierte también en parte del déjà vu. Caminé como loco por todo el departamento y arranqué todo el papel tapiz de las paredes. Moví cada mueble y vacié cada caja del ático, pero no pude encontrar nada en absoluto. Estaba frustrado y sumamente agotado. Me senté en el viejo y chirriante piso de madera. Quería dejarlo todo y tirarme en el suelo a dormir y olvidar todo aquello. Llevaba más de 24 horas despierto y mi cuerpo no podía soportarlo más. Mis párpados se sentían muy pesados. Estaba quedándome dormido casi sin darme cuenta. Pero entonces, justo cuando creí que caería rendido, una idea vino a mí. Una corazonada, si quieren llamarlo así. En el rincón más polvoriento y olvidado del ático, divisé un viejo archivero metálico que parecía haber sido de color verde olivo en su mejor momento.
pero ahora era solo un corroído trozo de metal con cajones oxidados. De algún rincón de mi cerebro brotó una descarga de adrenalina que me dio la suficiente energía para ponerme en pie y acercarme al archivero. Encontré muchos papeles y cuadernos viejos agolpados dentro de sus cajones. El olor a papel viejo y humedad me recordaban mucho a mi época de voluntario en la biblioteca de la universidad. Después de pasar casi 2 horas indagando y examinando cada carpeta, cada documento y libro que encontraba dentro del anticuado archivero de metal, me encontré con un cuaderno de pasta roja, idéntico al que uso para escribir mis notas. La misma marca, el mismo estilo. De hecho, al momento de abrirlo para leer su contenido, me di cuenta de que la letra con la que estaba escrito era idéntica a la mía. Definitivamente había sido escrito por Eric, eso era seguro. Así que comencé a hojearlo con detenimiento y leí con atención cada palabra grabada en tinta sobre el amarillento papel. Si había una respuesta para todo esto, seguramente estaba entre sus líneas. 18 de noviembre de 1966. Hoy celebré mi 22º cumpleaños. Salí con Leo y Carlos, fuimos a comer a Los Cuervos, y ahí nos tomaron una fotografía. Van a colgarla en la pared del restaurante. Me llamó mucho la atención que la fotografía que quitaron de la pared para colocar la nuestra tenía 3 hombres sonrientes posando frente a la cámara. Y esto va a sonar raro, pero el tipo de en medio era idéntico a mí. 19 de noviembre de 1966. Hoy fui de nuevo al restaurante. Pregunté por la fotografía. El dueño me dejó traerla para analizarla con más detenimiento. Descubrí que el hombre en cuestión también celebraba su cumpleaños número 22 en el momento de la fotografía. Además, también estudió periodismo y en la misma universidad que yo. Estoy sumamente intrigado y emocionado. Esto es algo único. 20 de noviembre de 1966. No he podido dormir. Fui a la universidad para revisar los anuarios. El tipo de la fotografía se graduó en 1916. Es prácticamente igual a mí. Descubrí que vivió en este mismo departamento hace ya 50 años. Necesito averiguar qué fue de él. Acabo de encontrar su diario. Es exactamente igual al mío y tiene mi misma letra. No voy a mentir. Estoy bastante asustado. 21 de noviembre de 1966. Descubrí lo que ocurrió con él. Es terrible. No se puede evadir al destino. Será inevitable. Pero no pienso quedarme con los brazos cruzados. Sé que sucederá. No sé la hora exacta, pero será pronto. No voy a rendirme. Hoy mismo saldré de la ciudad en el primer avión que encuentre. Tengo que escapar. Tengo que salir de aquí. Sé que estás leyendo esto. Lo estás leyendo como yo lo leí. Solo te diré que morirás hoy. Te aconsejo que tú también salgas de aquí. A él le ocurrió lo mismo que a mí me está ocurriendo y que a ti va a ocurrirte. Sé que yo no soy el último y tú tampoco. Es como un ciclo infinito. Trataré de evitarlo. Él dijo que escaparía en tren y tal vez lo logró. Pero si yo no lo logro, tal vez tú sí puedas. Adiós y buena suerte. Ahí termina el texto. Inició con una perfecta letra de molde exactamente igual a la mía, pero terminó con la horrible letra temblorosa de alguien que escribe deprisa. Estoy aterrado. Tal vez me he vuelto loco, pero todo esto no puede ser una maldita coincidencia. Sé que es una locura. Sé que es ilógico y sumamente improbable, pero estoy atrapado en una vida predestinada a la tragedia. Necesito hablar con alguien. Necesito un buen consejo, pero nadie puede ayudarme. Para empezar, nadie me creería aún y con las pruebas que tengo en la mano. Mi vida está en peligro. Lo sé, lo siento en lo más profundo de mi alma. Tengo mucho miedo. Es un miedo irracional que no puedo explicar. Le temo a la muerte.
y siento que ella está muy cerca de mí. Lo más raro es que con cada segundo que pasa, todo me parece más y más familiar. El déjà vu es más grande y más terroríficamente exacto cada vez. Siento que podría morir pronto, y siento además que no sería la primera vez que muero. Voy a seguir el consejo de mi predecesor, y te sugiero que tú también lo hagas. Voy a tomar su cuaderno y dejaré mis notas aquí. Si lo estás leyendo, quiere decir que yo tampoco fui el último. Tomaré el primer avión que encuentre para salir de esta maldita ciudad. Sé que puedo evitarlo, sé que puedo. No sé qué fue de Eric. Tal vez lo logró. Tal vez está vivo en alguna parte del mundo. Tal vez se casó y vive en una granja tranquila en Europa, no lo sé. Tal vez yo lo logre también. No quiero morir. Pero si no lo logro, tal vez lo hagas tú. Tenemos una gran tragedia que informar, pues hoy en punto de las 10 de la noche, cerca de las montañas de Sal, se ha estrellado un avión comercial con más de 200 pasajeros a bordo. Nuestros corazones están con las familias de los fallecidos y los acompañamos en su dolor. Se trata de la mayor tragedia aérea que se ha registrado en la ciudad desde 1966, cuando un avión de características similares se estrelló justamente en el mismo sitio y curiosamente en esta misma fecha, pues hoy se cumplen 50 años desde aquella tragedia y 100 desde el trágico descarrilamiento del ferrocarril en la misma zona. Sin duda, una muy oscura coincidencia.